Vamos a tratar de dar algunas definiciones para pues dar algunas ideas de qué son anillos, qué son dominios de integridad, etcétera, ¿no? Esto pues para tratar de comenzar una serie de videos que van a abarcar la mayoría de los temas de álgebra moderna 2. Entonces vamos a empezar con la definición simple, ¿no? Decimos que un conjunto A tiene pues una estructura de anillo si con esta operación suma es un grupo abeliano, ¿listo? Y si con la operación producto se torna una estructura de semigrupo, ¿no? Entonces para recordar tantico que era que A sea un grupo abeliano con la operación suma, ¿no? Entonces primero nosotros vamos a tener que conmuta, ¿no? A más B es igual a B más A y esto pues vuelve a caer en A, ¿no? La cerradura y la conmutatividad de una vez. Es una propiedad, ¿listo? Segundo, es asociativa a 2 a 1. Entonces yo puedo hacer A más B, luego más C y puedo hacer al contrario, ¿no? A más paréntesis B más C. En la existencia de, vamos a llamarlo neutro, aditivo, denotado por 0, que pertenece a tal que pues si yo lo opero con cualquier elemento bajo suma, me da simplemente A, ¿no? Y pues la existencia del opuesto, vamos a llamarlo, el opuesto aditivo. Simplemente pues si yo lo opero con un elemento cualquiera, o sea, para todo A, existe un elemento tal que al operarlo a derecha o izquierda, no me importa, me da el elemento neutro, ¿listo? Ahora pues estructura de semigrupo es que simplemente A por B sea cerrado bajo producto, A por B pertenezca a y pues B por A. Eso pues queda como ahí volando porque pues aquí G para todo A y B que pertenezca a nada, entonces lo puedo poner al revés. Listo. Entonces, y la asociatividad, ¿sí? Lo puedo tomar 2 a 2 y esto me torna una estructura de semigrupo, ¿no? Y por último, además de cumplir estas dos estructuras, tiene que tener esto. Que si yo hago A por este elemento que me da aquí después de operar la suma, sea lo mismo que esta operación, A por B más AC. Y pues lo mismo a derecha. Noten que pues A no necesariamente es conmutativo con el producto, ¿no? Entonces no necesariamente se cumple eso. Entonces algunos ejemplos de anillos, en este caso pues todos conmutativos, los enteros, Zn, los racionales, los reales y los complejos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de que no siempre es cierto que sea conmutativo bajo producto, ¿no? Entonces, el anillo de endomorfismo, ¿no? Solo para recordar que es un endomorfismo, simplemente, bueno, de G, ¿no? Aquí me faltó poner de G, pero bueno. Los endomorfismos son el conjunto de todos los homomorfismos, ¿no? Funciones de G en G, tales que F es un homomorfismo, ¿sí? Entonces, donde G es un grupo, ¿no? G un grupo. Bajo suma, la suma la vamos a hacer así. Los endomorfismos, cruzo los endomorfismos y me caen los endomorfismos. Va a ser simplemente coger dos funciones, f más g de a, y pues la vamos a mandar a f de a más g de a, ¿no? Y la composición usual de funciones, ¿sí? Entonces, verifiquen que efectivamente se cumplen cada uno de los axiomas de los anillos, ¿no? Lo interesante es que pues nada más teníamos una estructura, ¿no? Definida, que era la estructura de grupo, y a partir de ella pues creamos una estructura de anillo. Eso es lo interesante acá. Ahora pues vamos a tratar de construir un anillo a partir de otro anillo, ¿no? Entonces es muy fácil verificar que las matrices, que son arreglos simplemente, y lo importante es que sean cuadradas para el producto, que las matrices de orden n con entradas en el anillo A bajo suma y producto forman un anillo, ¿no? Entonces sean B, C y D matrices que pertenecen a matrices de orden n con entradas en el anillo, la suma se define así, ¿sí? Es un arreglo de E sub ij más E sub ij, ¿no? Donde cada una es la componente de estos. Y el producto sí es un poco más complejo, que es el arreglo de sub ij, donde cada sub ij es igual a esta sumatoria de acá, ¿no? Uno puede verificar que en efecto pues
cumplen cada uno de los axiomas, ¿no? Es un poco extenso, pero vale la pena decirlo. Y acá otro ejemplo de cómo construir un anillo a partir de otro. Entonces sea A un anillo, y aquí este 1 es la identidad de la multiplicación, ¿no? Cuando sea así lo vamos a denotar así, ¿sí? Cuando exista el elemento identidad. ¿Esto qué es? Pues vamos a ponerlo aquí en un ladito. Simplemente que existe 1, vamos a notar que pertenece a tal que A por 1 es igual a 1 por A, que es igual a A, ¿no? Para todo elemento A de A. Y lo vamos a llamar identidad multiplicativa o identidad, no, es lo de menos. Entonces yo voy a decir que sea este anillo con unidad con elemento identidad y X un conjunto no vacío simplemente, ¿no? Entonces las funciones que van de X en A van a tornar un anillo bajo las siguientes operaciones. La suma la vamos a definir, bueno, aquí es producto y aquí es suma. El producto lo vamos a definir así: a un par de funciones que vayan de X en A, luego vamos a decir, bueno, coja las funciones y multiplícalas simplemente. F por G de X es igual a decir F de X por G de X. Y la suma simplemente es coger dos funciones y mandarlas a F de X más G de X, ¿no? Y entonces eso, bajo esas operaciones, torna las funciones de X en A un anillo, con las operaciones suma y producto como las definimos acá, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Es una pequeña introducción a esas definiciones. Bueno, vamos de una vez a decir que es un subanillo, ¿no? O sea, es un subconjunto, decimos que ese es simplemente un subanillo si ese en sí mismo es una estructura de anillo, ¿no? Entonces vamos a dar algunas definiciones aquí. Sean A, B y C elementos de un anillo conmutativo. ¿Se acuerdan que un anillo conmutativo es que simplemente conmuta bajo su producto? Diremos que A divide a B si existe un elemento C que pertenece a tal que yo lo puedo expresar así: AC por B. A por C es igual a B, ¿sí? Una segunda definición, diremos que A es un divisor de 0 si existe B distinto de 0 tal que A por B es igual a 0, ¿no? Tercera definición, diremos que A es un dominio de integridad si este no posee divisores de 0, ¿no? Entonces, ejemplos, los enteros, los racionales, todos esos son dominios de integridad, ¿no? Zn no necesariamente es dominio de integridad, pero pues eso lo vamos a comentar más tarde, en otro día. Ahora, diremos que A, donde A es un anillo conmutativo, ¿no? De lo contrario diremos que es un anillo de división, pero consideremos el caso conmutativo. Entonces diremos que A es un cuerpo si A posee la identidad multiplicativa que ya habíamos mencionado bajo la multiplicación, tal que para todo A distinto del neutro aditivo existe un A inverso, lo vamos a anotar así, tal que pues yo lo puedo operar a derecha o izquierda bajo producto y me va a dar el elemento identidad multiplicativa, que simplemente es el 1, ¿no? Entonces vamos a dar otra pequeña definición de qué es un ideal, ¿no? Entonces, sea I un subanillo de A, diremos que I es un ideal si solo si pasa esto: A por I está contenido en I y I por A está contenido en I, ¿no? Esto es pues simplemente que AX pertenece a I con A cualquier elemento del anillo y X cualquier elemento del ideal, ¿no? Entonces aquí, como para ilustrar un poco, voy a hacer un pequeño dibujo. Entonces este es el anillo y aquí adentro está el ideal, ¿no? Entonces si yo cojo un elemento aquí y otro elemento aquí y los opero entre ellos dos, el resultado va a ser un elemento aquí que cae en el ideal, ¿no? Además de ser cerrado el mismo, se absorbe a los elementos de afuera, ¿sí? Entonces un ejemplo puede ser los pares, ¿no? Los pares es un ideal de Z, ¿no?
porque coja usted y multiplica un elemento cualquiera. Entonces supongamos 5 y multiplíquelo por un par, 2n. ¿Sí? Si yo hago eso, pues me va a dar simplemente un 2 por 5n, ¿no? Y pues esto claramente es un número par. Usted lo puede verificar en general que nz, donde estos son los múltiplos de n, es un ideal de los enteros, ¿no? Y pues este sí sería todo por hoy. Entonces dejemos así y en la próxima sesión vamos a tratar de ver algunas propiedades de los ideales y definir lo que es un homomorfismo de anillos. ¿Listo?